Thank you for joining today, everyone. Polly, over to you. Muchas gracias por conectarse en el día de hoy. Pauli, te cedo la palabra. Gracias a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos ustedes desde donde estén en el mundo. Bienvenidos al curso de hoy y gracias a todos nuestros oradores y participantes por estar aquí hoy. Soy Polly Dunford, la presidenta de IntraHealth Internacional, y nuestra misión es fortalecer a los trabajadores de la salud a nivel mundial para que todo el mundo, donde sea que estén, tengan acceso a los servicios de salud que necesitan. Estamos en más de 156 países desde que comenzamos a trabajar en 1959 y esta es la Semana de la Salud, que es la semana más importante para nosotros en todo el año. Y en todos estos 2 años de pandemia hemos observado la importancia de los trabajadores de la salud, así que hoy vamos a hablar de cuáles son las inversiones más críticas para asegurarnos de su seguridad y qué ajustes hay que hacer como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y cómo podemos ampliar nuestros servicios. Una buena noticia es que el presupuesto de los Estados Unidos para la seguridad de los trabajadores de salud se ha expandido en el último año y el presidente Biden ha aprobado unos 300 millones y 45 mil millones de dólares en fondos adicionales para estos propósitos a través de fondos multilaterales de seguridad que está llevando a cabo la Casa Blanca como punta de lanza. Los fondos del gobierno de los Estados Unidos se unen a los de otros donantes para dar más de 10 millones de subsidios al año. ¿Y cómo los vamos a utilizar? Ese es el tema de la reunión de hoy. Vamos a hablar de qué significaron estas inversiones para la fuerza laboral, ya que históricamente nos hemos concentrado en epidemiólogos y en la prevención de las enfermedades transmisibles, lo cual tiene muchísimo valor y debe ser expandido en el futuro. Nosotros sabemos que la fuerza de salud es un elemento crítico al responder a cualquier crisis de salud, pero muchas veces los gobiernos no saben dónde se encuentran estos trabajadores o si tienen la capacitación para enfrentar estas enfermedades o para poder solucionar problemas o focos. Y después de esta pandemia, además de todo lo que pasó, todavía no hemos aprendido a manejar estos temas, a pesar de nuestros avances de seguridad y de manejo de los sistemas de salud. Muchos de los programas adicionales se concentran en fortalecer los roles comunitarios de los trabajadores de salud, lo cual es fundamental para poder ofrecer una respuesta robusta. Pero creo que es hora de expandir nuestra definición de seguridad global de los trabajadores de salud para englobar todo lo que se necesita para que los participantes de la salud puedan estar completamente involucrados en este proceso. Y por eso quería invitar hoy a los trabajadores de salud que están en el campo para que nos den su punto de vista en este sentido. Al final de la reunión, cada uno de los panelistas van a poder presentar sus propias preguntas o comentarios. Así que ahora, sin más, con gusto les voy a presentar a nuestra moderadora del día de hoy, quien es Janet. Y gracias, Polly, por comenzar el día de hoy. Como bien decía, soy la doctora Janet Conley, que soy la directora senior de IntraHealth y también estoy sirviendo como sustituta de la dirección de Kenia. Tengo más de 30 años de experiencia como doctora y como especialista en salud pública y he experimentado y visto nuestras necesidades de primera mano como trabajadores de salud y para recursos humanos de salud con los que he trabajado a través de los años. He visto los aumentos de la acción en Kenia con mis colegas y con IntraHealth y con los proyectos que hemos trabajado de manera conjunta. Y mi trabajo es asegurarme de que la gestión, el planeamiento y la puesta en marcha de los planes y especialmente durante el COVID, la seguridad de nuestros trabajadores y lo que es crítico también, la toma de decisiones basándonos en las experiencias del año pasado. Así que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para discutir qué es lo que importa en términos de seguridad para nuestros trabajadores de salud.
Así que les voy a dar unas palabras de bienvenida y luego pasaremos a nuestro debate. Por favor, cualquier pregunta que tengan, pueden colocarla en el chat o en nuestra ventana de preguntas y respuestas, ya que tendremos unos minutos hacia el final para poder leer, responder sus preguntas y ver sus comentarios. Quería recordarles brevemente que esta clase se está interpretando de manera simultánea al francés y al español y que pueden acceder al lenguaje de su elección pulsando el globo terráqueo en la parte inferior derecha de la pantalla. Con eso, quería presentarles al primer panelista. Esta es Margaret Tedera. Es una trabajadora comunitaria, una madre mentora y una defensora muy apasionada que ha vivido con el VIH por más de 21 años y tiene un esposo y 3 hijos que son HIV negativo. Y ella utiliza su propia experiencia para guiar a señoras embarazadas y madres nuevas en su comunidad en Nairobi, Kenia, para eliminar la transmisión de madre a hijo de VIH. Durante el año pasado, Margaret ha participado de varias campañas de vacunación y de sanidad en sus comunidades y de promoción de la vacuna del COVID-19. Margaret, quiero darte la palabra para que puedas presentarte. Bienvenida. Gracias, Janet. Siento mucho honor de estar aquí y quiero tomar esta oportunidad para agradecerle a los trabajadores de salud que han llegado tan lejos y han sido tan resilientes y trabajadores a pesar de ser voluntarios. Desde 1988, cuando presentamos la salud primaria en Kenia, tenemos trabajadores voluntarios que han estado desde entonces hasta hoy. Y desde 1988, cuando presentamos a la salud pública en Kenia, hemos tenido voluntarios que están aquí hasta el día de hoy, que han tenido un impacto muy positivo. Y por eso les hemos podido asignar roles y deberes, y realmente su desempeño ha sido increíble y se ha sentido su impacto en el mundo entero. Por ejemplo, las tasas de positividad en cuanto a la transmisión de madre a hijo se han mantenido debajo del 2%, y esto es gracias a los trabajadores de salud comunitarios y a las madres voluntarias. Las tasas se han reducido de manera drástica en los barrios más pobres. Los focos infecciosos se han reducido en los barrios pobres de manera drástica y las madres en la comunidad. Margaret, ay, lo siento mucho interrumpirte, pero estamos teniendo problemas de audio, así que vamos a hacer una pausa para poder solucionar el problema del eco. Les pido disculpas a todos, pero vamos a tratar de arreglarlo. Sí, gracias, Caitlin. Quizás el doctor Ahmed Awel Auma, para que podamos darle la palabra a él. Quiero presentarles al doctor Ahmed, que es el director en jefe del Centro de África para la Prevención y el Control de Enfermedades. El doctor Ahmed trabaja de manera conjunta con gobiernos y otros asociados para asegurar la salud de las naciones africanas. Tiene años de experiencia y sabe cómo apoyar a los gobiernos para que logren sus metas de salud, especialmente en áreas que tienen pocos recursos. ¿Qué tal, señor Ahmed? Le doy la bienvenida. Gracias, Janet. Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Esta es una semana muy importante para los trabajadores de salud, especialmente en el contexto de la pandemia. Yo creo que en África aún estamos en medio de la misma.
Y cuando se trata de abordar problemas de salud pública, al frente de las líneas están los trabajadores de la salud y tenemos tres partes que abordar. En primer lugar es el diseño de políticas, el planeamiento y en tercer lugar es la entrega. Desde el principio, África tomó la decisión de tener una plataforma voluntaria para ofrecer acceso fácil para la solución de emergencias y en la Unión de África la ha reconocido y ha decidido ser parte del proyecto y guiarlo. En segundo lugar, en cuanto a las políticas, en relación con la pandemia, en África hemos ofrecido un planeamiento de excelencia y en febrero de este año presentamos un informe a la Asamblea Africana para abordar la necesidad de afrontar la pandemia, así como también los retos que enfrentan los trabajadores de salud en el continente entero. En particular, en esta comisión de la Unión Africana se ha formado un grupo de trabajo para monitorear estos temas por parte de los trabajadores de salud. Y en tercer lugar, tenemos que hablar de la coordinación, ya que necesitamos estar coordinados para que los trabajadores de salud estén donde tengan que estar en los números adecuados, en el momento adecuado. Y esta coordinación está en manos del gobierno a nivel continental. Como, como africanos tenemos esa obligación y realmente hemos aplicado estas políticas con mucho éxito. La tercera necesidad es el país que debe realizarse a nivel de cada país. Nuestros trabajadores de la salud necesitan protección, ya que el ambiente en el que trabajan tiene que ser seguro y apropiado para el trabajo que hacen. La guía que se les ofrece y la información tiene que ser apropiada, especialmente para los riesgos que ellos corren al hacer su trabajo. Y tiene que haber un camino de crecimiento para que ellos puedan crecer profesionalmente. Queremos tenerlos bien capacitados y no queremos que necesiten tener que tener negocios paralelos a la salud porque entonces estamos desperdiciando su talento, su experiencia y su capacidad de trabajo. Queremos que se vuelquen completamente al trabajo de salud. Así que creo que ese es otro tema que tenemos que discutir a nivel continente, ya que hay mucho por hacer y tenemos muchísimos esfuerzos que realizar de manera conjunta en los próximos años y en los próximos meses. Gracias. Muchas gracias por esa excelente presentación y perspectiva que nos está compartiendo. Eso realmente nos da un buen inicio para empezar con este seminario web y las conversaciones que tendremos. Quisiera ahora darle la palabra y presentar al señor Richard Green, que es el líder de USAID en Agenda de Seguridad de Salud Mundial. Richard Green es un consejero senior en enfermedades infecciosas que nos ha liderado en los temas de seguridad en salud global y en la iniciativa del tema. Richard ha trabajado como oficial de servicio senior en USAID con más de 30 años de experiencia, incluido trabajo en África, en Sudán, Burkina Faso, Camerún y también en el continente asiático. Richard, ahora quisiera darte la palabra a ti para tus palabras iniciales. Gracias. Muchas gracias a todos. Los sistemas de salud solamente pueden trabajar si hay trabajadores de salud. Y es cierto también para la seguridad de la salud. No existe esta seguridad sin los trabajadores sanitarios. Además, podemos decir que estos profesionales y voluntarios son la primera línea de defensa contra todas estas enfermedades. Los trabajadores de salud, especialmente los trabajadores comunitarios, son críticos para el desarrollo del trabajo de USAID. Esta visión se va a reforzar. Se reforzó, hizo un llamado a gobiernos y agencias para darse cuenta y trabajar con el rol y potencial de los trabajadores comunitarios
para servicios de cuidado, atención y prevención. Los trabajadores de la salud necesitan conocimiento, motivación, habilidades y comprensión cultural para poder tener éxito. Por eso, con mucha frecuencia, vienen de sus mismas comunidades, pero también requieren educación continua y ser regulados a través de licencias profesionales y entidades encargadas de ello. Además, necesitan incentivos adecuados para mantenerse en su labor. Tienen obviamente que mantenerse seguros. En muchos países hay subinversiones en educación y en salud. Esto tiene que ver con dificultades en el despliegue de estos proyectos, incluyendo el apoyo de Estados Unidos. Ellos tienen una importancia o tienen relación con los que trabajan y se les pide cada vez hacer más. Ahora, con la pandemia del COVID, las responsabilidades se han expandido, incluyendo vacunación de adultos, monitoreo de contactos, información y mucho más. Y debido a la pandemia, los trabajadores de la salud están menos seguros como resultado de mal control y prevención de la infección en las instalaciones de salud, incluso menos seguros a sus propias comunidades si es que tienen o se contagian del virus mientras realizan su labor. Uno de los principales objetivos de USAID es hacer el desarrollo localizado, incluyendo el desarrollo de la salud. Para poder hacerlo necesitamos una fuerza del trabajo multisectorial que incluya trabajadores de salud, técnicos de laboratorio, expertos en TI. Sin el desarrollo localizado y más trabajadores en más y más áreas, van a mantenerse los altos ratios de mortalidad. Y estas enfermedades van a seguir avanzando. Es crítico ser totalmente involucrar a estos profesionales como parte de la fuerza sanitaria formal. Tienen que ser. Es importante mantenerlos en sus trabajos y mantener la sostenibilidad. Por ejemplo, los trabajadores de salud comunitaria no pueden protegerse con EPP si no sabemos cuántos de esos trabajadores realmente existen. Como dice la OMS, 70% de los trabajadores de la salud son mujeres. Por lo tanto, invertir en la fuerza laboral de la salud es una oportunidad para crear oportunidades de empleo para mujeres y para ustedes. USAID reconoce este hecho y francamente es una de las razones por qué reforzar la fuerza laboral en sanitaria es el centro, el enfoque de nuestro programa de la salud. Gracias. Muchísimas gracias, Richard, por esos comentarios. Y gracias por compartir con nosotros tus comentarios y tu visión sobre cómo USAID está en la frontera de los trabajadores de la salud, especialmente en el tema de la pandemia. Quisiera ahora, por favor, invitar a Dennis Oko-Array, que es jefe de grupo del Grupo de Actividad de Integración Regional de la Salud para mejorar los servicios en el este de Uganda, RIGHTS-E, que también es el jefe principal e investigador del subproyecto. Dennis tiene más de 15 años de experiencia gestionando y liderando iniciativas de salud pública y desarrollo con enfoque en prevención, cuidado y tratamiento de VIH, malaria y otras enfermedades infecciosas, COVID-19 y reforzamiento de sistemas de la salud. Dennis, bienvenido al seminario, te damos la palabra. Dennis, disculpe usted, está usted en silencio, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí lo escuchamos muy bien. Muchas gracias, Jeanette, por invitarme a este panel. Es un honor estar en el mismo panel que Richard y Amen.
De mi parte, quiero empezar agradeciendo o diciendo que los trabajadores de la salud realmente son los soldados de primera línea, no solamente para preparación para la pandemia, sino también para luchar con enfermedades infecciosas y apuntalar la agenda de seguridad de la salud que estamos empujando. Tenemos personas en roles críticos que van a mejorar la prevención, la respuesta para ébola cuando yo estaba trabajando en DRC para Naciones Unidas. También para COVID-19, las enfermedades infecciosas aquí en Uganda, para IntraHealth en el país. Creo que haber entrenado a nuestros trabajadores de la salud comunitarios realmente es el mandato que debemos tratar de impulsar lo más posible como agencias internacionales. No son solamente clave para ayudarnos a responder a emergencias sanitarias actuales, sino que son extremadamente importantes para ayudarnos a prepararnos ante amenazas futuras y el aumento de nuestra seguridad global a nivel de continente y de mundo. Hablando de Uganda específicamente, los trabajadores de primera línea comunitarios son nuestros trabajadores de primera línea y realmente son el centro de todas las actividades que realizamos. Por ejemplo, especialmente para la pandemia del COVID, hemos trabajado bastante con ellos, dando atención a pacientes, educando comunidades y haciendo campañas de vacunación y dando vacunación e información a comunidades y hogares, planificación familiar, intervenciones y prácticas de cuidado infantil, casos obstétricos en las comunidades para salvar las vidas de mamás e hijos, coordinando equipos de respuesta rápida dentro de las comunidades y dando los mejores servicios. Estos son solo algunos de los ejemplos de cómo trabajamos con los trabajadores comunitarios, especialmente durante el tiempo de la pandemia. También hemos trabajado muy de cerca para mejorar, elevar los conocimientos y capacidades de estos trabajadores. Y esto ha sido muy, muy útil para asegurar que tengan las capacidades para poder hacer esta ayuda, estos servicios de calidad dentro de las comunidades que atendemos. Con estas autoridades locales, nosotros hemos tratado de proporcionarles herramientas, procedimientos y capacitaciones que son preparadas para encajar en el contexto local donde trabajan. Tratamos de trabajar lo más posible para promover su presencia de estos trabajadores de la salud en los programas de contribución. Tratamos de impulsar la agenda con aquellas actividades. Bien, en general hemos visto en todo África que los trabajadores de la salud son esenciales para todas las comunidades. Aquí en Uganda estoy hablando de algo que ocurrió recientemente. Nuestro programa de vacunación reciente ha mostrado que las iniciativas que mejoran o que incluyen el rol de trabajadores de la salud comunitarios especialmente, incluyendo vacunación, educación, realmente nos han llevado a un punto donde estamos casi en la cima de la vacunación en el país. En general, creo que estos trabajadores en roles críticos en el país de Uganda, comparado a mis roles previos en otros países como DRC, el rol de estos trabajadores comunitarios es importantísimo, es esencial y dependemos bastante de su presencia. Gracias, Denise, y gracias por dejarnos saber lo que han hecho en Uganda y también gracias por todos sus esfuerzos para paliar la pandemia del COVID-19 en los últimos 2 años. Margaret no pudo terminar de presentarse, así que Margaret, ¿estás lista? ¿Podrías decir algunas palabras antes de pasar a la discusión del panel? Sí, claro. Perdón por la pequeña interrupción, pero espero que me puedan oír mejor. Sí, te oímos claramente. Gracias.
Desde 1988 se presentó la salud comunitaria en Kenia y los voluntarios han participado de la misma hasta la fecha. Los trabajadores comunitarios han creado un impacto positivo en la situación actual y por eso le hemos dado estos papeles y deberes. Tenemos una plataforma visible que ha causado un impacto positivo en la salud. Por ejemplo, las tasas de transmisión maternal de VIH están debajo del 2% y los focos infecciosos se han reducido de manera drástica en las comunidades. Las comunidades se han acostumbrado a nuestros procesos de inmunización y participado gracias al trabajo de nuestros trabajadores. Las paperas se han reducido por la vacunación y la participación de los trabajadores de la comunidad, así como con otras enfermedades. Pero a pesar de estos resultados tan impactantes, aún siento que los trabajadores son invisibles y necesito que estos trabajadores sean reconocidos, sean pagos, sean protegidos, que se les ponga el dinero que se corresponde en sus cuentas bancarias y que se les pague de acuerdo a los estándares que corresponden. Y por eso quiero que todos los trabajadores comunitarios puedan continuar realizando su tarea con la pasión y con los efectos que han logrado hasta ahora. Gracias por tus comentarios. Me alegro mucho de que hayas podido participar. Han sido unas presentaciones increíbles. Gracias a todos los panelistas. Hemos tenido una conversación muy enriquecedora hoy, pero vamos a comenzar con algunas preguntas. Mi pregunta va tanto para Denise como para Margaret. Denise y Margaret, hemos visto informes durante la pandemia sobre las dudas al momento de vacunarse contra el virus, tanto en la comunidad como entre nuestros trabajadores sanitarios. ¿Podrían contarme cada uno de ustedes qué es lo que han visto en cuanto a estas dudas o resistencia a las vacunas en sus comunidades? Margaret en Kenia y Denise en Uganda, entre los trabajadores de salud y también en la comunidad. Así que vamos a comenzar con Denise. Thank you so much. Gracias por tu pregunta. En primer lugar, la situación que tuvimos en Uganda comenzó. Whatever the government says you as a citizen should do, people always have a hesitation to do that. Comenzamos con problemas porque no contábamos con la educación necesaria para poder educar a la gente y para convencerlos. Y eso fue parte principal de nuestra agenda. Pero como trabajadores de la salud, nosotros que somos, si no podemos abordar el problema de la resistencia a las vacunas en nuestra propia comunidad, tenemos un gran problema. Así que me alegro de haber impactado de manera positiva cómo la gente ha recibido la vacuna y cómo la gente percibe a la vacunación en sí. En nuestro país, los trabajadores han tenido un efecto primordial en tratar de convencer a la gente y de pedirle a la gente que se vacune. La primera pregunta que se les hace en las clínicas es si se les vacunan y también si los trabajadores están vacunados para poder generar esa responsabilidad en cuanto a las vacunas. Así que también he visto que las campañas de vacunación no abordan realmente los problemas principales de vacunación que tenemos. Hemos tenido casos en los cuales la gente no ve o no percibe al coronavirus como un virus grave o una enfermedad seria. Entonces, la percepción, incluso entre nuestros trabajadores de salud del virus, no era exacta porque se lo subestimaba. Entonces, eso generaba mucha resistencia a la vacuna. No les parecía que la vacuna valía la pena o que la vacuna realmente tuviese un efecto para reducir los síntomas o que valiera la pena.
while COVID-19 does exist, O sea, no es que piensan que no existe el COVID, no tienen dudas sobre eso. Lo que ellos dudan es si la vacuna realmente les proporciona un beneficio, y hay muchas dudas a pesar de las respuestas claras de la ciencia en cuanto a las vacunas en cada país. Y también hay dudas sobre la eficacia de la vacuna. Tenemos informes que reflejan lo que estoy diciendo, pero creo que en líneas generales, en Uganda, la situación de la resistencia a la vacuna ha mejorado, se percibe la vacuna como más segura. La ciencia en ese momento no era perfecta, pero obviamente la ciencia va avanzando a través del tiempo y estamos esperando a que eso tenga un efecto en las personas. Las personas más jóvenes se autoperciben como más fuertes y como que la vacuna no les iba a ayudar tanto. Entonces, una cosa también que hemos tenido que afrontar es la pérdida de muchos trabajadores de salud, ya que han trabajado en malas condiciones, porque había tantas dudas entre ellos en cuanto a la ciencia detrás de las vacunas. Y eso fue un problema más que nada durante el inicio de la pandemia, y a medida que pasó el tiempo fue mejorando porque la gente realmente comenzó a sentir cuán peligrosa era esta enfermedad, ya que la enfermedad comenzó a afectar de cerca a las comunidades y todo el mundo conocía a alguien que se había enfermado, o experimentaron ellos mismos una infección por COVID. Y todo esto contribuyó a que las restricciones del país hicieran que la gente empiece a ver que esta enfermedad es real y que es grave, como les habíamos dicho desde el inicio, y que mucha gente estaba muriendo y que más gente iba a morir. Y entonces eso causó que la gente comenzara a tomarse la vacuna de manera un poco más seria. Y después de eso el gobierno comenzó a quitar restricciones y muchas personas se dieron cuenta que los números que habíamos proyectado al inicio, que generaban miedo en la población por la cantidad de muertos y enfermos, estaban bajando. Así que en algunos distritos con los que trabajaba durante meses comenzaron a decirme que no tenían ni un solo caso de hospitalización debido a infecciones por COVID. Y eso le estaba generando dudas a la gente para vacunarse. Y entonces quizás si todavía hay casos es es porque no tenemos inmunidad. Entonces durante la segunda ola, durante la segunda campaña de vacunación, tratamos de abordar a las personas que quedaban o que aún se resistían para poder protegerlos contra la enfermedad. Gracias, Denis. Y gracias por ponernos al tanto de que todavía hay problemas con resistencias a la vacuna y resistencia a la comunidad científica. Margaret, te voy a plantear la misma pregunta. ¿Qué es lo que oyes que dicen en la comunidad en cuanto a la resistencia a las vacunas? Muchas gracias. Nuestra comunidad ha contado con información errónea durante muchísimo tiempo en cuanto a la vacuna del COVID-19. Por ejemplo, se les dice que afecta a la salud reproductiva de las madres. Entonces, la mayoría de ellas no aceptan vacunarse. Y este problema comenzó el año pasado, a principios del año pasado. Es muy difícil convencer a una persona de que esta vacuna es una buena vacuna. Por ejemplo, a pesar de mi condición de salud, yo me he vacunado, pero sí tuve algunos efectos secundarios menores, obviamente, y yo le digo a la gente que eso es de esperar, pero que los efectos secundarios o la vacuna en sí no afectan la salud reproductiva de las madres. Y otra creencia errónea que produce resistencia en este país es que la vacuna
fue creada para matar gente. Entonces había mucha resistencia dentro de la comunidad, en mi propia comunidad incluso, de que estas vacunas que llegaban a la comunidad podían matarnos. Entonces, costó mucho al principio, pero poco a poco, cuando comenzaron a ver ejemplos de otras personas, por ejemplo, como yo, que se vacunaban y que no les pasaba nada, tomaba varias semanas, quizás 2 semanas o 2 meses, para ver que realmente que no me caía muerta. Y me acuerdo que algunas personas me preguntaban si estaba bien, si no había tenido ningún problema. Y yo les decía que sí, que estaba bien. Realmente ha habido mucha información errónea y falsa en cuanto a la vacuna, pero finalmente los líderes y las personas en los barrios pobres, de punta a punta, empiezan a vacunarse, aunque aún tenemos un largo camino por recorrer. En nuestra comunidad, disculpa, si estamos teniendo problemas de audio. Yo creo que sí. La comunidad puede observar que las personas vacunadas no ven afectada su salud. Eso puede ayudar a convencerlos. Otro ejemplo es los trabajadores sanitarios del hospital. Sentían que no se daban las condiciones para la seguridad de la vacuna, incluso entre los doctores y los trabajadores comunitarios. Aquellos que tenían condiciones preexistentes se resistían un poco más, pero poco a poco fueron informándose sobre la vacuna y aceptando vacunarse. Y los trabajadores de salud en las clínicas comenzaron a darse la vacuna y ahora nos cuentan que la gente viene libremente de propia voluntad al hospital y a las clínicas comunitarias. Y hace 2 semanas hubo hasta campañas de vacunas para alcanzar la comunidad de punta a punta y realmente ha dado buenos resultados. Así que en Kenia tenemos un resultado bastante positivo, ya que contamos con 17 personas que se están vacunando, lo cual es muy positivo para nuestro país. Y después teníamos un problema de no contar con las dosis de vacunas suficientes. Por más que la gente quisiera vacunarse, no contábamos con las vacunas, lo cual desanimaba a las personas. Y quizás eso bajó un poco la moral en la población. Así que ese es otro problema que tuvimos. Pero ahora contamos con un influjo de vacunas al país. Tenemos suficientes dosis y la gente está respondiendo de manera muy agradecida. Así que una vez más, gracias a ustedes. Gracias, Margaret, por compartir esto con nosotros y gracias por sus esfuerzos. Yo creo que a veces comunicar los síntomas propios y relacionarlos a la ciencia y que la gente entienda los efectos secundarios de la vacuna y también poder aclarar las dudas y disipar la información errónea. Así que gracias por tu esfuerzo tan importante. Así que ahora quería hablar con el doctor Richard y el doctor Ahmed. Los dos han sido parte de esfuerzos internacionales importantísimos, tanto en cuanto a seguridad de los trabajadores de salud o de la salud global en general. ¿Cuál piensa ustedes que debe ser el centro de los esfuerzos para lograr la seguridad de los trabajadores de la salud? Richard, ¿por qué no comienzas? Oh, sí, gracias. La seguridad de salud global depende de muchos factores, diría yo. Un sistema basado en la comunidad, cadenas de aviso temprano y de prevención, control, no solo en las clínicas, sino también a nivel de mercado. Y como hemos aprendido desafortunadamente durante la pandemia, dependemos de que la comunidad participe y que haya esfuerzos de liderazgo reales. Nuestra seguridad de salud depende de integrar el trabajo de la salud humana, animal y de los sectores ambientales. Y todo esto depende de nuestra capacidad como trabajadores de salud en todos los niveles
del sistema, especialmente a nivel comunitario, ya que nuestra meta es detectar y responder a amenazas de salud conocidas y no conocidas aún, incluyendo los problemas causados por resistencia a los medicamentos. La Organización Mundial de la Salud recomienda ciertas proporciones de densidad para la provisión de servicios, y también las comunidades necesitan tener capacidad para lidiar con emergencias, y a veces durante las emergencias se deben mantener servicios regulares. Y esto realmente depende de la capacidad del gobierno de mover recursos y personal dentro de sus fronteras como se necesita, y lo cual no es fácil en ciertas circunstancias a veces. No es fácil poder traer equipos que estén altamente capacitados para enfrentar una emergencia en particular, o armar un equipo, ensamblarlo en poco tiempo. Entonces, ¿qué significa poner un esfuerzo de manera conjunta para afrontar estos problemas? Podemos hacer esfuerzos conjuntos con 110 universidades como parte de un grupo de trabajo, y el año pasado pudimos entrenar 18.000 profesionales de salud en distintos temas, por ejemplo, respuesta de enfermedades infectocontagiosas y de pandemia. Y este programa tiene más de 100 clubes de estudiantes y sitios administrativos, los cuales son muy importantes para preparar a trabajadores de todo tipo para responder a emergencias y, por supuesto, para la seguridad a largo plazo. Trabajé con organizaciones de comida y agricultura para poder hacer una aproximación a estos problemas, y yo creo que debemos aplicar capacitaciones programas de capacitación veterinaria que se llama LSV, para poder preparar, detectar de manera temprana y detener enfermedades transmisibles de los animales a los humanos, e enfermedades infectocontagiosas, así como resistencia microbiana, lo cual es responsable por 2/3 partes de los orígenes de nuevas pandemias. Los trabajadores deben ser capacitados a medida que se desarrollen problemas, pero deben tener anticipación necesaria para practicar las habilidades que aprendan, y de manera rutinaria deberían revisar los conocimientos que tienen, así como aprender nuevas lecciones de aquí en adelante. En algunos casos, la seguridad se construye sobre las bases de la seguridad de los trabajadores de salud y de salud animal. Gracias. Muchísimas gracias, Richard, por tus comentarios y por esas respuestas a las preguntas. Creo que me hubiera gustado mencionar el tema del currículo que es necesario para preparar a nuestros trabajadores de la salud de primera línea, su habilidad para cuidar sus capacidades, incentivar las capacidades dentro de los países para preparación de emergencias. Ahora, seguimos con la misma pregunta. Vamos a ver algunas de las visiones para reforzar los trabajadores de la salud dentro de los esfuerzos de salud, seguridad sanitaria. Muchas gracias, Janet. La visión que tengo yo viene de la experiencia que hemos tenido durante muchos diferentes escenarios de enfermedad en el continente, especialmente la pandemia, que ha perturbado bastantes factores, bastantes temas. Las experiencias que han guiado la visión que tengo, comenzaré con dos de ellas. Una, que ha sido muy claro que no teníamos suficientes trabajadores sanitarios para poder atender los desafíos de esta pandemia. No teníamos suficientes para atenderlo. Segunda lección aprendida es que nosotros en el continente de África no estamos invirtiendo de manera sostenible en la fuerza laboral que necesitamos. No solamente no tenemos lo suficientes, sino que no estamos invirtiendo.
no tenemos la suficiente, tenemos muchas políticas, iniciativas, decisiones, pero no está juntándose, no está integrándose para atender este asunto de manera sostenible, entregando los números necesarios y el tipo de trabajadores necesarios. Con esta lección hay muchas cosas que necesitamos hacer. Primero, tenemos que empezar a invertir en la fuerza laboral sanitaria. Ese es uno de los pilares de la nueva política de salud africana. Estamos defendiendo, promoviendo inversión en trabajadores de la salud de muchos ángulos diferentes. Nosotros sabemos que los capacitamos bien, tenemos que asegurarnos de pagarles de manera de retenerlos y que no se vayan a otros sectores. Tenemos que invertir bien. Y al decir inversión, no me refiero a cientos de millones de dólares para la fuerza laboral, sino más bien comenzar de manera pequeña y empezar a expandirse sustentablemente y conseguir recursos para edificar la capacidad de los trabajadores sanitarios, para sectores privados, para gobiernos, para asociaciones de salud pública. Todos tienen un rol en esta iniciativa. Segundo, debemos asegurar que nuestros trabajadores de la salud tengan las herramientas apropiadas para el trabajo. No solamente entrenarlos, invertir, pero si no tienen las herramientas para los trabajadores sanitarios, podemos ser muy elocuentes y ellos nos pueden comentar qué pasa en campo, pero los mandamos a trabajar sin nada. Recolectan bastante información, pero ¿cómo nos aseguramos de esta información sea transmitida a la siguiente estación para su análisis, para toma de decisiones? No tienen las herramientas. Esto aplica a todos, a trabajadores de salud comunitarios hasta los seniors, los expertos senior. Todos deben tener las herramientas que necesitan para poder entregar correctamente el trabajo. Finalmente tenemos que centrarnos en el desarrollo de esos trabajadores como centro de enfoque de nuestra agenda. No se puede construir riqueza si la salud está mal. No se puede generar riqueza sin salud. En el centro de la agenda de desarrollo debe estar la salud pública de nuestro sistema, toda la salud del sistema, para que tengamos una población sana, saludable y tenga acceso a buenos servicios de salud para que ellos puedan generar la riqueza. Esa es la visión que tengo en base a las experiencias que he visto en este espacio. Hablan en lo que se refiere a la agenda de seguridad sanitaria y a la salud en sí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ahmed, por esas respuestas. Creo que realmente ha tocado temas críticos de que están afectando nuestros trabajadores sanitarios y también a nuestros trabajadores de primera línea, especialmente en términos de recursos, como ha mencionado, temas de capacitación, herramientas, protección, y creo que el COVID realmente ha puesto en el centro, a la luz de todos, la función de los trabajadores sanitarios y su desarrollo. Tenemos que seguir construyendo, asegurándonos de que tengan lo necesario para apoyar a dichos trabajadores y a los trabajadores comunitarios. Eso es lo que contribuye a la disponibilidad y a tener los trabajadores apropiados. Tengo una pregunta más para todos los panelistas. Quisiera que por favor me compartan cuál es su mayor esperanza para el futuro de las inversiones en seguridad de salud global. ¿Cuál es su mayor esperanza para el futuro en inversiones en seguridad de salud global? Por favor, empiezo ahora con Dennis. En unas
oraciones sencillas, por favor, coméntenos cuál es su mayor esperanza en esto. Yeah, thank you so much. Muchas gracias, Janet. Primero, para mí, yo espero que las inversiones en salud global sea para nuestros trabajadores de primera línea. Hay que ver qué es lo que hacemos, tenemos que asegurarnos, en base a mi experiencia, tenemos que asegurarnos que sientan que no solo les estamos pagando y poniéndolos como parte de nuestros objetivos de la agenda, sino más bien que ellos tengan todos los implementos, recursos y capacitación para hacer su trabajo y que se sientan valorados, reconocidos en la labor que cumplen. El reconocimiento cuando van a campo. Yo he visto ejemplos cuando vamos con el EPP y vamos a las comunidades, realmente les da una buena motivación y el espíritu, las ganas de trabajar más y también dar el reconocimiento por el buen desempeño. Otra cosa fundamental de por qué tratamos de hacer esto, creo que uno de nuestros panelistas dijo que no sabemos dónde están estos trabajadores y no sabemos cómo llegar a ellos. Y los tenemos que ver. Esto lo hemos notado con la emergencia de estas enfermedades contagiosas. ¿Qué habilidades necesitan? ¿Qué habilidades tienen? ¿Y cómo podemos edificar sus capacidades? Por eso es importante la inversión. Como dije, estos trabajadores son como los soldados de primera línea de nuestro programa. Hay que ver dónde están, cómo llegar a ellos y que tengan la capacidad, proporcionarles la capacidad y construir, edificar sus capacidades para que sea más seguro para ellos y también más seguro para los pacientes. Muchas gracias, Dennis, por los comentarios. Por favor, hago la misma pregunta a Richard. ¿Cuáles son tus mayores esperanzas para el futuro de las inversiones en seguridad de salud global? Gracias, Janet. A ver, una estrategia verdadera para la seguridad, una estrategia integrada para la seguridad de los trabajadores, también que se cierren las brechas de capacidad entre el sector de salud humana y salud animal. Hay una brecha enorme y debido a los temas de enfermedades zoonóticas, tenemos que lidiar también más con el sector de salud animal. Realmente, el sistema electrónico que comienza a nivel comunitario se enfoca tanto en amenazas a la salud animal y a la salud humana, y hay que monitorear los eventos, por ejemplo, enfermedades animales, enfermedades hepáticas. Para mí es muy importante que todos los países evalúen regularmente y mejoren sus capacidades de la salud de la mano con el marco de la OMS que se está actualizando. USAID está comprometido a seguir con nuestras contribuciones a la seguridad global. Nuestra administración ha comprometido a USAID para que duplique el número de países a los que apoyamos en salud. Además, se ha comprometido a desarrollar mucho más y reforzar la respuesta a enfermedades y las capacidades necesarias para asistir, apoyar a estas respuestas a enfermedades. Muchas gracias, Richard, por los comentarios de usted y del enfoque de USAID. Nuevamente, los indicadores son críticos y me ha gustado el punto de la colaboración, de cerrar las brechas entre temas de salud animal y salud humana. Por favor, ahora le consulto a Margaret para que nos dé sus opiniones sobre esta pregunta. ¿Cuál sería tu mayor esperanza para el futuro de las inversiones en seguridad de salud global, especialmente a nivel comunitario? Adelante, Margaret. Muy bien, en primer lugar, quiero decir que la seguridad
a nivel global es lo más importante en este momento. Una cosa que yo sé bien es que no podemos tener seguridad de salud a nivel global si no protegemos a los trabajadores de salud comunitarios. No podemos tener seguridad a nivel global o cobertura de salud universal si no empoderamos a los trabajadores comunitarios. Y si no capacitamos a estos trabajadores, yo creo que nunca vamos a poder lograr la seguridad global, porque si no protegemos al trabajador de salud, si no le damos los medios para protegerse, el PPE, si no los protegemos de ninguna forma, pueden actuar como agentes de cross-contaminación, de contaminación cruzada entre las clínicas y entre ellos mismos. Hay que comenzar por las clínicas comunitarias, por los trabajadores comunitarios, por comenzar por cosas elementales como la limpieza de las clínicas. Si no empezamos ahí, no podemos ir a un nivel global, y si no fortalecemos nuestros sistemas y no invertimos en nuestros sistemas desde abajo hacia arriba, todo el sistema está en peligro de colapsar porque se comienza desde abajo. Para mí lo que tiene más sentido es fortalecer a los sistemas de salud desde abajo, desde sus bases. Y para mí eso es fortalecer al sistema entero a nivel global. Y otro problema que tenemos es la salud mental de nuestros trabajadores. La salud mental de los trabajadores de salud va desde los doctores al trabajador comunitario, y es muy importante porque el año pasado solo en nuestro centro 3 de nuestros trabajadores terminaron en una institución mental internados, y eran trabajadores muy importantes. Y muchos de nuestros trabajadores están sumidos en problemas y en oscuridad, y realmente se ignoran sus problemas. Pero, repito, si queremos tener seguridad a nivel global en cuestiones de salud, tenemos que comenzar con nuestros trabajadores comunitarios, ya que siempre se nos ha dejado de lado durante mucho tiempo. Quisiera que las personas que componen políticas y leyes desde el gobierno que faciliten nuestro trabajo y que sean nuestra voz en cuanto a los problemas personales que experimentamos, porque muchos de los trabajadores de salud tienen problemas que no pueden, con los cuales no pueden lidiar hasta que es muy tarde. Entonces es clave que abordemos los problemas personales y a nivel de base de los trabajadores de salud para poder hablar de seguridad global. Volviendo al tema de la salud global, se la ha dejado de lado y hemos tenido que solucionarlo hablando solo entre nosotros, por hablar mal y pronto. Y creo que si en este momento nos encargáramos de la salud mental, nos beneficiaríamos todos y se beneficiaría la salud global a nivel de seguridad mundial. Y también empezamos a hablar, quiero hablar de pagarle a nuestros trabajadores comunitarios que han sido voluntarios por más de 30 años, lo cual no es sostenible en ningún sistema de salud. Algunas personas trabajan toda su vida sin percibir salario hasta la edad avanzada, y eso no es un buen mensaje para darle a nuestros hijos. Y creo que debemos cambiar esta situación y comenzar a pagarles a nuestros trabajadores comunitarios. Y creo que muchos de nuestros problemas de salud y problemas de salud mental podrían solucionarse con algo tan simple como comenzar a pagarle a nuestros trabajadores para fortalecer los sistemas de seguridad de salud global a nivel mundial. Gracias, gracias Margaret. Gracias por tus comentarios. Y ahora le voy a dar la palabra al doctor Ahmed. Y si pudieses continuar avanzando sobre lo que comenzó a mencionar Margaret, sobre las inversiones posibles que se puedan hacer a la salud mental de nuestros trabajadores, ya que este es un tema fundamental. Gracias, Janet. Y para mí lo que es muy claro es que Margaret está hablando
y siendo la voz de muchas comunidades a través del tiempo, y estoy completamente de acuerdo. Yo creo que si nosotros no hacemos algo hoy, mañana no vamos a poder contar con esta herramienta fundamental que son nuestros trabajadores comunitarios. Pero les voy a dar mis 3 esperanzas principales hacia el futuro, de cara al futuro de la salud, de la seguridad de salud global. Tengo muchas esperanzas, pero les voy a dar 3, una relacionada con la pregunta que me acabas de hacer. En primer lugar, realmente espero que las lecciones que nos dio esta pandemia den como resultado que el mundo pueda vernos como uno, ya que los patógenos no saben de fronteras ni de visas. Somos una comunidad global. Y si algo le pasa a una comunidad en alguna parte del mundo, es una amenaza para cualquier otra parte del mundo. Entonces, tenemos, y espero que podamos, vernos como una comunidad global cuando pensemos en inversiones, planeamientos o cualquier actividad con la salud en mente. Esa es mi primera esperanza. En segundo lugar, para la agenda de salud, de seguridad de salud global, hay 2 elementos que tienen que ser colocados al centro de lo que hagamos. En primer lugar, los trabajadores de salud y en segundo lugar, las comunidades. El éxito o fracaso se basa en los resultados a nivel comunitario. No se comienza por lo global. Y el éxito o fracaso depende de los trabajadores. Y mi esperanza es que a medida que avance el diseño y desarrollo de políticas, se tenga en cuenta a las comunidades y a los trabajadores de salud como el centro de todo lo que pensemos y hagamos en cuanto a planeamiento de aquí al futuro, lo cual me lleva a hablar de la cuestión de la salud mental, por la cual me preguntas. Por ejemplo, como ciudadano africano, yo no sé lo que son las cuarentenas. Nunca nos hemos encerrado. Estamos afuera todos los días. Yo nunca dejé de venir en la oficina. Yo nunca trabajé desde mi casa. No tengo ni idea qué significa estar en cuarentena, porque tenemos que salir. Y nosotros vemos el costo de salud mental que esto ha tenido en nuestro personal, tanto en la Secretaría y como nuestras oficinas regionales de campo, nuestros equipos de campo, que están apoyando a los gobiernos. Si no nos hacemos cargo de la parte de salud mental de nuestros trabajadores sanitarios, vamos a tener muchas pérdidas de trabajadores y vamos a tener personas que presenten información equivocada en cuanto a salud. Yo quisiera que la próxima generación se una con entusiasmo a nuestro trabajo de salud global, y para lograrlo tenemos que trabajar de cerca con nuestras comunidades, informarlas, apoyarlas y darles las herramientas apropiadas, siendo la salud mental una de ellas, que tiene que tener una posición central desde el principio de los planeamientos. Entonces, mi esperanza, una vez más, es que el mundo no solo entienda el lugar de África, sino que también nos brinde apoyo como una figura central en el mundo, porque en el mundo tenemos que unirnos, tanto países como individuos, para poder detener cualquier foco infeccioso antes de que se convierta en una epidemia o pandemia. Y esto lo logramos a través del fortalecimiento de instituciones, gobiernos, comunidades, trabajadores y asociaciones para poder establecer prioridades de manera conjunta. Si no nos podemos poner de acuerdo de esta manera, no vamos a poder evitar a tiempo o controlar la próxima epidemia o pandemia. Y tenemos que pensar en estas cuestiones para no volver a interrumpir nuestra economía, nuestras vidas y nuestra salud a nivel mundial. Y eso es lo que yo pienso. Muchas gracias. Gracias, doctor, por compartir sus esperanzas con nosotros. Y creo que todo lo que menciona es algo crítico para poder avanzar y dejar la pandemia atrás de cara al futuro. Tengo una pregunta más. Creo que son 3 preguntas, ya que una viene de nuestra audiencia. Pero también quería que sigamos pensando en estas cuestiones de salud mental
para los trabajadores de salud, la presión que les ha significado la pandemia y la resistencia y todo lo que han tenido que hacer nuestros trabajadores para poder lidiar con la pandemia. Desde un punto de vista de gobierno y de política, ¿cómo los hemos apoyado? ¿Qué les hemos ofrecido? Especialmente desde una cuestión de gestión. Richard, ¿qué es lo que piensas desde un punto de vista? En primer lugar, y ya lo he mencionado, hay que pagarles a los trabajadores de salud y asegurarnos de su seguridad. Muchos países están atrasados en este aspecto y no se les da importancia a los voluntarios, así como a las condiciones o a la seguridad. Hay muchos ambientes que son poco seguros, especialmente cuando se manejan enfermedades como el SARS-CoV-19. Debemos darle a nuestros trabajadores apoyo psicosocial y debemos derivarlos a cuidados de salud mental cuando se lo necesita, especialmente durante una emergencia como el COVID. El apoyo psicosocial es fundamental para mí y tiene que estar enfocado en la reducción del estrés y tiene que ser diseñado para que pueda diseminarse en un gran número de personas, tomando en cuenta que a veces los ambientes son menos desarrollados. Por ejemplo, algunos cambios en el ambiente pueden tener un gran impacto. Por ejemplo, trabajar menos horas, mejorar los salarios, la mejora de medidas de seguridad para el control de la transmisión infecciosa y mejores condiciones generales en las clínicas. Darles información a nuestros trabajadores sobre cómo se desarrollan las condiciones mentales, cómo reconocer síntomas de salud mental. Y esto realmente puede ayudar a las personas y para que puedan lidiar con el estrés. Cómo acercarse a los doctores, cómo hablar con los profesionales de salud, para que puedan ayudar a las personas, para que puedan volver a tener una sensación de control sobre sí mismos y también guiar a las personas para que puedan buscar información en Internet, técnicas de relajación, técnicas para identificar comportamientos que no son sanos o tendencias que son dañinas, y podemos identificar a las personas que necesitan salud mental si estamos informados, más allá del apoyo psicosocial, y podríamos derivarlos, espero yo, al cuidado personalizado para cada uno, otorgado por un profesional capacitado. Entonces, en este sentido, hemos tenido muchísimos retos, particularmente durante la pandemia. Sí, gracias, Richard. Y ahora tengo una pregunta rápida de una persona del público que va dirigida a ti, Richard. ¿Podrías contarnos sobre el fondo propuesto para la salud global que está siendo promovido por USAID y cómo sería distribuido el dinero o los fondos entre los trabajadores de salud y las instituciones? USAID ha estado apoyando la seguridad de salud global desde el 2015, en realidad desde antes, porque algunos de los programas que hemos llevado a cabo han influenciado la seguridad de salud desde hace muchísimo tiempo. Ha habido aumentos en nuestros subsidios que el Congreso generosamente nos ha otorgado, incluso antes de la pandemia. Y por cierto, de cara al futuro, con las apropiaciones del Congreso correspondientes. Entonces, nuestros fondos se enfocan a la seguridad de salud a nivel global, no solo en cuanto a las áreas que yo ya he mencionado, como de vigilancia, sistemas de laboratorio, control y prevención de infecciones, pero también hacia la relación entre la salud animal y la salud humana con los sistemas que ameritan. Los trabajadores de salud también están contemplados bajo el marco de trabajo de recursos humanos,
ya que recursos humanos es un elemento fundamental, más allá de la tecnología, ya que en sí mismo requiere un sinnúmero de capacidades con las cuales necesitan contar para entrenar y manejar a los trabajadores de salud. Así que estamos creando un programa para poder acercarse a la seguridad global desde todos los aspectos que sean necesarios. Gracias, Muchas Richard. gracias, Richard, por la respuesta. Tengo aquí otra pregunta que ha venido de la audiencia esta tarde, esta mañana, mejor dicho. Es una pregunta que la voy a leer tal como está. En Sudán del Sur, nuestras instalaciones de salud no están bien equipadas con las herramientas necesarias, medicinas y equipo médico. Con mucha frecuencia es frustrante para los trabajadores porque hay una alta tendencia de que los proveedores se vayan de salud curativa a salud pública, creando así una brecha en los servicios de salud curativa. ¿Cómo es que se podría atender esa situación? En esta pregunta me gustaría hacérsela a Ahmed y Dennis. Ahmed, adelante por favor, usted primero. Esta es una pregunta sobre los trabajadores en sí o los elementos clave. Es una pregunta de Sudán del Sur sobre sus instalaciones que tengan el equipamiento adecuado, no tienen medicinas, las herramientas, los suministros y es frustrante para los trabajadores de la salud. Hay una tendencia de que estos proveedores de salud que se mueven del sector curativo clínico a la salud pública. La pregunta es, ¿cómo puede atenderse esta brecha, esta tendencia? Tal vez es porque los trabajadores están estresados, considerando salud mental, o puede haber otras raíces o temas relacionados a salud. Entendido, muchas gracias. Para mí, tiene que ver con dos cosas. Una es el entorno de trabajo y la segunda es la motivación para quedarse dentro del lado curativo. Como vimos en la salud pública, probablemente hay menos intensidad. El entorno de estos trabajadores hay que ver si es suficiente, si es propicio para el trabajo, si tienen las herramientas que deben usar, si es que tienen las instalaciones para poder manejar el tipo de problemas de los pacientes que vienen a sus instalaciones. Y luego su motivación. ¿Se les está pagando un salario decente, digno? ¿Tienen acceso para educación continua? ¿Tienen un camino para seguir adelante, para subir, progresar en su carrera profesional? Todos estos son temas básicos que si no están implementados, pues a veces todos estos van a estar ausentes. Se están planeando, se están conversando, pero si ellos no se los escucha, esto aumenta el estrés. Si no se escucha estos requerimientos, aumenta el estrés de estos trabajadores. Eso es lo que está haciendo salir a los trabajadores de un sector a otro o pasar del sector público al privado. Hay cosas que debemos atender inmediatamente. Si no las atendemos, nuestros trabajadores van a ser infelices, van a estar descontentos, no van a tener satisfacción laboral y cualquier cosa que sea una mejor oportunidad van a irse a esas oportunidades. Debemos invertir en sistemas que retengan a los trabajadores dentro del área donde sean necesarios. Y debemos asegurar que al hacerlo estemos atendiendo todas las necesidades básicas que deben tener. Muchísimas gracias, Ahmed. Ahora, por favor, paso la siguiente pregunta a Dennis. Esta pregunta viene de Adisu Girna, que nos está preguntando, uno de los bloques de construcción del sistema de salud son la fuerza laboral.
Muchos de estos trabajadores tienen dificultades por diferentes factores, especialmente en la era de la pandemia. En los países con bajos ingresos, la situación de estos trabajadores fue complicada. ¿Cómo podemos reducir estos problemas de los trabajadores sanitarios? Sorry, you said how can we reduce or ¿Cómo podemos reducir este tipo de problemas de los trabajadores de la salud? okay, thanks a lot. Muchas I gracias. think it's really making sure that, Creo que hay que asegurarnos, like Ahmad said, first of all, como dijo Ahmed, education is a big one. Career la development, inversión career es progression, importante. attaining Una community carrera, camino de carrera, una progresión, un progreso laboral, sentirse valorados. Creo que nuestros empleados, nuestros trabajadores son nuestros mayores activos. that they expected to Tenemos que trabajar con ellos, pagarlos de la manera que se espera, pagarles de la manera, protegerlos de la manera que ellos esperan. and the issues will Si no, se van a ir a otro lado. be recurrent. Estos asuntos, problemas son recurrentes en nuestra comunidad. If we genuinely care about the safety, security, and Si nos importa genuinamente la situación de los trabajadores que tenemos, hay que proporcionarles el EPP, el equipo de protección. A veces he visto casos, response plan or like SOPs, hay que desarrollar los planes de emergencia y de respuesta, los procedimientos operativos estándares que les permitan trabajar en una manera segura y propicia. Eso hace la diferencia para que ellos se sientan más valorados y cuidados como trabajadores. Hay que cerciorarnos de apoyar, de que tengan las oportunidades para crecimiento y asegurarnos de que tengan carreras laborales bien alineadas con lo que están haciendo y que nosotros apoyemos. De haber problemas, tenemos que atender los problemas en nuestras instalaciones sanitarias y en nuestras comunidades con los suministros para estos trabajadores. Reconocer a los que están desempeñándose muy bien. Esto lo he visto en diferentes entornos de nuestra comunidad. Es un impulso grande, un motivador si tenemos sistemas de reconocimiento. No necesariamente tiene que ser dinero, pueden ser anuncios, certificados, obsequios con sus nombres, tazas, reconociéndolos como los mejores trabajadores de la salud de la ciudad o de ese pueblo. Ese tipo de incentivos he visto que han funcionado muy bien en las instalaciones sanitarias. En general, remuneración y hacerlos sentir valorados, motivados, que son parte de un sistema implementado, no son un extra, un adicional, son más bien una parte esencial del sistema. Adelante, Janet. Bien. Muchísimas gracias, Denis, por esa respuesta. Creo que esa pregunta, otra pregunta de nuestra audiencia, queremos darles un poco más de contexto. Hay ocasiones cuando hablamos de la seguridad de nuestros trabajadores sanitarios, a veces llegan a una situación donde cometen un error y en vez de tener un proceso disciplinario, como lo haría cualquier país, según el código de conducta o ética aplicable, se los juzga como una situación penal. Preguntando aquí a todos los panelistas, tal vez nos pueden dar una breve respuesta de cómo debería manejarse este tipo de situaciones, qué guía, orientación nos pueden dar para ello. Y luego tendremos la sesión de cierre. A ver, tal vez entre Dennis, ¿alguna respuesta a esta pregunta? Sí, Richard dice. Richard, comienzo yo.
apoyo y supervisión. Es muy importante tener unos supervisores muy atentos que puedan explicar y que se le explique también al público que por el hecho de ir a una instalación sanitaria no significa que todas las enfermedades o condiciones o lesiones se puedan arreglar inmediatamente. Y realmente hacer que la comunidad entienda y que acepte y llegue a conocer a los trabajadores y su labor, creo que va a ser algo útil, va a ayudar. Gracias, Richard, por esa respuesta. Margaret, ¿tú tienes ¿nos quieres compartir algo? Especialmente, tú has resaltado la importancia de los trabajadores comunitarios para salud mental, que se atienda a su salud mental, que se les pague adecuadamente. ¿Hay alguna idea que nos puedas compartir, especialmente sobre el trabajo de los trabajadores de la salud comunitarios voluntarios? Adelante, adelante, Margaret, si estás aún en línea. Uy, parece que hemos perdido a Margaret, se desconectó un momento. Hago la última pregunta, el último comentario a Dennis. ¿Algún mensaje final que quieras comunicar a nuestra audiencia hoy día? Sí, creo que todos estamos de acuerdo de que los trabajadores de salud de primera línea son la primera línea de defensa para responder a amenazas sanitarias. Hay que entrenarlos y equiparlos en diferentes aspectos: respuestas, seguridad, manejo de situaciones y también los temas de salud mental. Es importante que tengan el soporte necesario. Es como de esa manera vamos a tener comunidades resilientes, sistemas fuertes. Somos una aldea global, como hemos dicho. Todos estos apoyos van a hacer efecto cascada y van a proteger al mundo entero como si fuera uno solo. Quiero hablar de la estrategia de una sola salud que nos mencionó Richard, que es crítico. Como dice la OMS, estamos haciendo una evaluación conjunta externa de diferentes países. A veces los países no toman propiedad de esta estrategia de salud. Estamos hablando también de salud humana y salud animal como una sola. Esta estrategia de una sola salud es algo que nos va a ayudar a seguir adelante en esta agenda de seguridad. Los países deben tomar propiedad de estas evaluaciones y avanzar con acciones en áreas prioritarias para implementarlo dentro de sus comunidades. Eso va a ayudar. Creo que eso es algo que también debemos ponerle atención y debe ser tomado por los países. Los países deben sentirse dueños y aplicar todas estas recomendaciones dentro de la estrategia de una sola salud, dentro de la agenda de salud global. Quiero ahora felicitar a todos los trabajadores de la salud comunitarios que trabajan sin parar todos los días y agradecerles por participar hoy día. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Ha sido entonces el punto clave que me llevo aquí es que la fuerza laboral es una. Podemos trabajar en esta estrategia de una fuerza laboral. Tenemos que entrenar y capacitar. Y creo que tenemos que considerar dar la posibilidad de reentrenar y subir la habilidad de nuestros trabajadores sanitarios para que ellos tengan los
habilidades, conocimientos necesarios para atender cualquier tipo de pandemia. Tenemos que ver, asegurarnos de que todos los países tengan los recursos adecuados, que tengan los números adecuados de trabajadores en cada distrito, condado, país, hasta nivel nacional. Este tema es crítico. Creo que hay ciertas herramientas como los indicadores necesarios, los esfuerzos que están siendo impulsados por la OMS en las cuentas de salud, y todos estos son críticos para asegurarnos de que tengamos disponibilidad. Pero tenemos la información que es crítica, información esencial para tomar decisiones. Quiero mencionar lo que nos dijeron de la capacidad y cerciorarnos de que cada instalación y que cada distrito, cada país tiene que tener todos estos recursos y esfuerzos de soporte para cambiar a los trabajadores de salud como debe ser. Los trabajadores de la salud también tienen que ser capacitados con anticipación para cuando tengan que desplegar sus habilidades puedan hacerlo y puedan apoyar en las pandemias o los requerimientos, que tengan la habilidad de las herramientas. Finalmente, creo que lo que nos ha enseñado esta pandemia es que estamos sufriendo. Todos debemos evitar de que se desgasten, de que se sientan abrumados nuestros trabajadores sanitarios, y tenemos que enfocarnos críticamente en salud mental. Creo que hoy día hemos tenido conversaciones muy interesantes de todos los panelistas y quiero agradecerles a todos ellos por sus contribuciones y a toda nuestra audiencia también. Tenemos que apoyar y cubrir las necesidades de los trabajadores de la salud, y algunas de las ideas de los panelistas que han contribuido sobre el futuro de la salud global. Todos estos comentarios después de esta sesión, en una semana vamos a mandar las grabaciones y comentarios y vamos a compartirlo en 3 idiomas: español, francés e inglés. Por favor, continúen participando con nosotros y teniendo diálogos y conversaciones en nuestros canales sociales. Les agradecemos con ello. Queremos agradecer a nuestros intérpretes que nos han permitido tener estas conversaciones en múltiples idiomas. Nuevamente, un agradecimiento muy sincero a todos los panelistas por su acompañarnos en estas conversaciones y a todos ustedes, miembros de la audiencia. Les deseamos un lindo día y una muy buena semana para los trabajadores de la salud. Participen con sus colegas en su trabajo, muéstrenle su apoyo y su aprecio para manera de celebrar todo el esfuerzo que han hecho. Kwaheri, como decimos en Kenia. Thank you for this platform. Yeah, thank you so much. Muchísimas gracias por esta plataforma.